Mirá, estoy acá con mi viejo, estuvimos ahorrando hace varios años y nada, fue un sueño poder venir, nada, dejando la familia en Argentina, en Mar del Plata, con mi mujer, los 3 nenes, pero bueno, apoyando a la selección. Y la selección es esto, es la unión de todo un país, todos los clubes diferentes, no hay rivalidad, es todo un país, toda una argentinidad, una emoción. Y obvio, tenemos toda la esperanza, si no, no estaríamos acá. Creo que es nuestro año, venimos muy bien, venimos de la Copa América con mucha fe y nada, bancamos a todos los que están. Sí, no, la experiencia del Mundial en Italia fue bárbara, muy buena. En el tiempo que estaba Maradona estuvimos con el padre de él, viste, en la misma platea sentado viendo el Mundial, partido primero, el inaugural en Italia y después el segundo en Nápoles. Y ahora queremos verlo campeón Argentina en los 3, por lo menos la primera 3 fases. Después si siguen, los quedamos y seguimos. La primera vez que vengo y una locura, no lo puedo creer todavía, no caigo que estoy acá hace mucho y se pudre encima todo el tiempo. Ahora nos volvimos a ilusionar.